¿Me escuchan? Profe. Buenos días, Paula, Catalina. Pues yo creo que arranquemos nosotros. Faltarían Daniel Esteban y Juan Camilo, pero pues dado caso ellos se adelantarán sobre la marcha en el momento en que ingresen o después verán el video. Eh, con la sesión de hoy, mi propósito es como dar cierre a esta parte de la manipulación de expresiones algebraicas. Yo les mencionaba a ustedes que lo que hay en el fondo de de esta álgebra o de esta teoría algebraica no es más que la aritmética que nosotros habíamos discutido en la primera parte del curso. Es decir, aquí lo que estamos haciendo es reutilizar todas esas operaciones, suma, resta, cociente, potencia, exponentes, incluso raíces, pero ahora lo hacemos involucrando unos símbolos o unas letras que nosotros llamamos incógnitas o variables. Entonces, de alguna forma, la lógica que guía todos estos procesos algebraicos es la misma lógica de las operaciones aritméticas. En el fondo seguimos haciendo las mismas operaciones y en el mismo seguimos, y de la misma forma seguimos utilizando las mismas propiedades. Solo que ahora nosotros lo analizamos teniendo en cuenta que algunas expresiones se representan como incógnitas. Entonces, en la primera parte de la sesión de hoy, yo quisiera dar como cierre a esa última parte de la factorización. Quiero como revisar eh, algunas, algunos ejemplos que habían quedado como planteados la sesión anterior, pero ahora involucrando unas leyes o unas reglas de factorización o unos casos de factorización que no habíamos alcanzado a discutir. Entonces, en la primera parte como que cierro con eso y en la segunda parte lo que quiero hacer es revisar algunos procesos de simplificación de expresiones que involucran cocientes o fracciones entre esas expresiones algebraicas. Y con eso daría o trataría de dar cierre a esta parte de álgebra para que la próxima clase habláramos de la parte trigonométrica. Yo a ustedes les había dado como una estructura en la primera clase de los bloques temáticos que íbamos a abordar. Primero era la parte de operaciones aritméticas, luego la parte de manipulación de expresiones algebraicas. Lo que vendría después sería trigonometría, pero sería, digamos, que un estudio no tan detallado como lo hace uno en décimo o en el colegio, sino simplemente como tratando de abordar los aspectos claves de esas expresiones trigonométricas para que en lo que yo llamaría la segunda mitad del curso, nosotros abordemos la parte de teoría de conjuntos, que ya se sale como un poquitico de lo numérico y entra ya en un terreno un poquito más abstracto. Y para cerrar con la parte de lógica matemática, que tiene como propósito el estudio de del tipo de razonamiento que se utiliza en matemáticas y por lo tanto en la estadística y las ciencias actuariales.
Entonces ese es como digamos que nuestro bloque para el día de hoy y para lo que vendría el resto del semestre. Entonces lo que estoy mostrando acá son simplemente ejemplos de factorizaciones involucrando uno o varios de los casos de factorización que mencionábamos la clase pasada, particularmente centrados en las últimas tres reglas. Y entonces voy a devolverme un poquitico como para contextualizar esas reglas. Nosotros habíamos alcanzado a presentar todo lo que era de la regla 1 hasta la regla 5, que incluía el trinomio cuadrado perfecto. Las últimas reglas lo que hacen es establecer parámetros para factorizar expresiones de suma o resta de cubos y de cuadrados. Y entonces el caso 6 es lo que uno llama la diferencia de cuadrados, que simplemente lo que me dice es que si yo tengo dos expresiones elevadas al cuadrado y las resto, yo puedo factorizar eso como la suma de las raíces de cada uno de los términos multiplicado por la resta de esas mismas términos o de esas mismas raíces. Entonces, lo que dice diferencia de cuadrados es, si yo tengo algo al cuadrado menos otra cosa al cuadrado, eso es igual a el x más a, es decir, las expresiones sin los cuadrados sumados, por x menos a, es decir, las expresiones sin los cuadrados restados. Entonces, si por ejemplo, nosotros nos vamos a este casito o a este ejemplo, el ejemplo F, pues aquí nosotros vemos precisamente un fenómeno de esa naturaleza. Nosotros tenemos x a la 4, que eso es una expresión cuadrática, es decir, x a la 4 es lo mismo que decir, y esto lo voy a escribir aquí abajito, x a la 4 menos 1 es lo mismo que decir, por propiedades de la potenciación, x al cuadrado elevado al cuadrado. Es decir, cuando aquí hablan de expresiones elevadas al cuadrado, me están diciendo cualquier cosa que se pueda escribir como algo elevado al cuadrado. Y lo mismo el 1, pues es lo mismo que decir 1 elevado al cuadrado. Y entonces, esta expresión x a la 4 menos 1 que aparece acá es una diferencia de cuadrados. Tengo x al cuadrado elevado al cuadrado menos 1 elevado al cuadrado. Y entonces, de acuerdo a esa regla 6 de factorización, lo que yo hago es tomar las expresiones sin cuadrados, es decir, quito estos cuadrados de aquí arriba, y lo sumo y lo resto. Entonces me queda x al cuadrado más 1 por x al cuadrado menos 1. Y entonces esta sería, que es lo que precisamente muestran aquí arriba, la factorización o una factorización de esta expresión por diferencia de cuadrados. Ahora, una vez yo hago esta factorización y tengo esta expresión, yo puedo mirar si yo puedo seguir factorizando la expresión. Factorizar la expresión o seguirla factorizando es mirar cada uno de los factores y mirar si responde a algún caso de factorización. Y entonces, esta expresión de acá no se puede factorizar, es decir, y esto es importante que lo tengan claro, yo puedo factorizar diferencias de cuadrados, pero no puedo factorizar sumas de cuadrados. Las sumas de cuadrados son infactorizables. Pero esto de acá es otra vez otra diferencia de cuadrados. Entonces, esta parte de aquí se queda intacta. Esto no se factoriza,
pero esto de acá es x al cuadrado menos, y este 1 pues es un cuadrado, es 1 al cuadrado. Y de acuerdo a las reglas de factorización, esto sería x menos 1 por x más 1. Y esta sería la factorización definitiva de este polinomio que tengo acá. ¿Sí es claro el manejo de la diferencia de cuadrados? Sí, señor. ¿Clarito el ejemplo? Sí, profe. Listo, pues. Aparte de esa regla de diferencia de cuadrados, nosotros tenemos lo que llamamos, va a tocar traerme esto para acá, no, más bien me lo llevo hasta allá, solo las reglas que necesitamos, o las nuevas reglas que no hemos revisado hasta ahora. Pues realmente no son nuevas para ustedes, tal vez. Recuerden que este curso es más como una contextualización que una explicación de algo realmente nuevo. Esto de alguna forma se discute en el colegio. Entonces, las reglas que no hemos revisado hasta ahora son estas tres. Diferencia de cuadrados, suma de cubos y diferencia de cubos. Entonces, miremos lo que corresponde a la parte de los cubos y miremos los ejemplos que tenemos presentados aquí arriba. Es la misma idea, digamos que en su expresión de la diferencia de cuadrados. Yo tengo cubos, es decir, expresiones elevadas al cubo, sumadas o restadas. Y lo que me dice estos dos casos de factorización es que si yo tengo una suma de cubos, yo lo que hago es identificar cuáles son las expresiones que están elevadas al cubo. Y lo mismo con la diferencia de cubos. Entonces yo tengo algo al cubo más otra cosa al cubo. X al cubo más A al cubo. Y lo que dice esta expresión o la factorización es que sale un factor que simplemente es la suma de los dos términos sin elevar al cubo, multiplicada, y este es el otro factor, esta expresión, que esta expresión simplemente es el primer término, obviamente quitándole el cubo, pero el primer término elevado al cuadrado, menos la multiplicación de los dos términos sin cubo, es decir, x por a, más el último término elevado al cuadrado. Es decir, cuando yo voy a factorizar sumas o diferencias de cubos, yo debo identificar cuáles son los números o las expresiones que están elevadas al cubo y luego empiezo a aplicar esta formulita o estos conceptos de factorización. Por ejemplo, y entonces supongamos que yo tengo esta expresión, x al cubo más 8. Que yo sé que x al cubo más 8 es lo mismo que x al cubo más 2 elevado al cubo. En paréntesis podríamos escribir. Entonces, lo que me dice la expresión de la suma de cubos es, hay un factor que es cada uno de estos términos sin elevarlos al cubo, es decir, esto quedaría x más 2, y el otro factor es empezar a tomar cada uno de los elementos que están elevados al cubo y aplicarle la expresión. Entonces aquí sería el primero elevado al cuadrado menos, miren cuidadosamente que cuando es suma de cubos, aquí aparece un menos y aquí aparece un más, menos la multiplicación entre los dos términos que están elevados al cubo, es decir, en este caso menos 2 por x, más el último elemento elevado al cuadrado. El último elemento que está elevado al cubo, ahora lo elevo al cuadrado.
Y eso me quedaría 2 al cuadrado, pero naturalmente 2 al cuadrado lo puedo escribir como 4. Y entonces aquí he factorizado esta suma de cubos. ¿Sí es claro cómo funciona la suma de cubos? La factorización de la suma de cubos. ¿Sí me voy haciendo entender? Por favor, confírmenme. Profe. Cualquier cosa, ustedes me van contando eh, si tienen alguna inquietud. Bien, 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 bien. Entonces miremos algunos de los ejemplitos que teníamos planteado la vez pasada. Este G es una factorización de la forma x al cuadrado más bx más c. Lo que pasa es que aquí lo que está elevado al cuadrado es un poquitico más raro, porque en esta expresión, y voy a ponerlo acá, esta G la voy a revisar aquí abajo. Este sería el ejemplo G, que esto correspondería a x a la 2 tercios, x a la 2 tercios, no olviden que aquí los exponentes pueden ser fraccionarios también, menos 5 por x a la 1 tercio. Bueno, o sea, eso técnicamente no son polinomios, porque en los polinomios las potencias son enteras, pero pues también son expresiones que uno puede tratar de factorizar y simplificar. Menos 5 por x a la 1 tercio más 4. Entonces, yo tengo esta expresión y esta expresión yo la puedo escribir como un trinomio de las formas que nosotros veíamos la vez pasada, porque esto sería x a la 1 tercio, todo esto elevado al cuadrado, estos son propiedades de potenciación, o sea, x a la 2 tercios es lo mismo que decir x a la 1 tercio elevado al cuadrado, menos 5, y aquí simplemente voy a repetir lo que ya está, 5 por x a la 1 tercio, más 4. Y entonces cuando uno ve esta estructura en esta expresión, pues simplemente lo que uno ve es un trinomio de la forma algo al cuadrado menos un número multiplicando por ese algo, antes lo llamábamos siempre x, ahora en este caso es x a la 1 tercio, más otro numerito solito. Y cuando uno revisa el caso de factorización en este ejemplo concreto, me refiero a este casito de acá, este casito de acá, que yo tengo algo elevado al cuadrado, lo que pasa es que aquí ya no es x, sino es x a la 1 tercio, menos o más, bueno, este es, vamos a escribirlo como un más, aquí es más, y aquí yo tengo menos 5, esto digamos que es parte del proceso que uno puede hacer con las sumas o restas, más menos 5, multiplicado a la 1 tercio, x a la 1 tercio, que es, vendría a ser lo que aquí llamábamos x, más otro numerito, que en este caso es 4. Entonces, si yo puedo identificar un par de números que sumados den menos 5 y que multiplicados den 4,
correspondería a estos casos de acá. Entonces, si yo encuentro el A y el B, tal que A más B me da menos 5 y tal que A por B me da 4, yo expreso este polinomio o esta expresión en estos factores, pero lo que cambia es que ahora ya no va X, sino va X a la 1/3. Entonces aquí queda X a la 1/3 acá, aquí queda X a la 1/3 acá. Entonces, lo que yo tendría que poner son los números que me sirven para generar esta estructura. Sumados que me den menos 5, multiplicados que me den 4. Y pues aquí claramente los números que sería menos 4 y menos 1, porque menos 4 por menos 1 da 4 y menos 4 más menos 1 daría menos 5. Y entonces aquí tengo factorizado esta expresión que me aparece acá. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí es clarito este ejemplo? ¿Siguen ahí? No sé, no sé si es que no los estoy escuchando. Sí, profe, aquí pues yo estoy. ¿Sí es clarita la idea? Sí, profe, sí, señor. Perfecto. Listo, pues. Entonces quiero revisar uno más de los ejemplitos que tenemos acá. Quiero mirar, no sé, ¿cuál será como? Miremos este H. Voy a traérmelo de acá. Miremos ese en detallito. Los demás ustedes los pueden revisar como para ilustrar la combinación de todo esto. Y quiero que miremos unos ejercicios y que ustedes me digan qué tan claro es. Entonces, no copié la parte del caso de factorización que se aplica, simplemente muestro el desarrollo de la factorización. Entonces, aquí yo tengo esta expresión a por x al cuadrado menos a por y al cuadrado, mire que aquí aparecen varias letras, más b por x al cuadrado menos b por y al cuadrado. Entonces, esta es una expresión algebraica donde tiene 4 letras o variables, si queremos llamarlo de esa forma. Y entonces, a la hora de factorizar, yo tengo que empezar a mirar cómo organizo mi polinomio o mi expresión para la factorización. Y entonces yo puedo, en primer lugar, como agrupar este polinomio en dos factores, en dos sumandos, perdón. A por x al cuadrado menos a por y al cuadrado y b por x al cuadrado menos b por y al cuadrado. Entonces tengo este término, como que lo agrupo ahí, y este término de acá lo agrupo acá. Y en cada uno de esos términos yo puedo factorizar un factor común, que ese era nuestro primer caso de factorización. Nuestro primer caso de factorización es si yo tengo algo en común en una expresión, pues lo trato de sacar y dejo el resto dentro de la expresión. Aquí digamos que la parte nueva es que el factor común no es sobre todo el polinomio, sino es sobre cada agrupación que yo he hecho. Tengo un factor común para este pedazo y tengo un factor común para este pedazo. Eso es lo que se conoce comúnmente como factor común por agrupación. Es decir, no es un factor común para toda la expresión, sino que es un factor común solamente para ciertos grupitos.
Entonces aquí me queda a por x al cuadrado menos y al cuadrado más b por x al cuadrado menos y al cuadrado. Y ahora pasa lo siguiente. Esta expresión x al cuadrado menos y al cuadrado aparece en los dos términos del polinomio. Es decir, aquí es a por x al cuadrado menos y al cuadrado más b por x al cuadrado menos y al cuadrado. Es decir, esta expresión, digamos que como tan amplia, es un factor común, es un factor tanto de este término como de este término de acá. Entonces, todo esto lo puedo sacar como un factor común. Y me queda x al cuadrado menos y al cuadrado, el factor común de la expresión, y después lo que me queda es cada uno de los términos que no era común a ambos. Entonces saco x al cuadrado menos y al cuadrado, aquí me queda a más el más de acá, aquí saqué x al cuadrado menos y al cuadrado, y aquí me queda b. Y entonces esta expresión que tenía acá se factoriza de esta manera. Miren que acá el proceso de factor común es un factor común que se reitera. Es decir, primero encuentro un factor común en cada agrupación y luego encuentro un factor común para toda la expresión. Y a partir de eso me aparece esta factorización hasta acá. Si es clarito hasta el penúltimo renglón, si es clara la idea de lo que se hizo en esa parte, por favor confírmenme, porque esto digamos que es un manejo muy especial del factor común. Sí, sí, señor profe. Y entonces, en el último pasito, esta expresión, este primer factor, se puede volver a factorizar, porque este factor común es una diferencia de cuadrados. Entonces, x al cuadrado menos y al cuadrado se factoriza como una diferencia de cuadrados, de acuerdo a lo que habíamos visto, como x más y por x menos y. Simplemente la regla de diferencia de cuadrados y el a más b que tenía acá queda completamente igual. Y aquí tengo entonces mi factorización del polinomio o de la expresión que me habían dado originalmente. ¿Cómo vamos hasta ahí? Daniel, Caterín, Paula. ¿Sí me voy haciendo entender? O si tienen alguna pregunta, por favor, me la comenta. No, profe, por ahora, no, muy bien. Listo. Yo quiero comprobar que también estamos. Entonces yo quiero que hagamos como unos ejercicios. Miren que acá ya nos empezamos a meter como en un juego donde uno mezcla los distintos casos de factorización. Y la idea es que al final de todo ese proceso, uno llegue a la factorización definitiva, es decir, que tengamos como toda la expresión, que tengamos como la expresión factorizada de tal manera que ya no podamos hacerle más factorizaciones. Entonces yo quiero que miremos o que ustedes miren en estos minuticos que nos quedan de la primera hora, estos ejemplitos. Quiero ver qué tanto, porque muchas veces esto es más práctica que teoría. Yo puedo como contarles el cuento, pero es cuando uno empieza como a simplificar y desarrollar todo este tipo de cosas por su propia cuenta que uno le encuentra las ideas.
Entonces quiero que miren estos cuatro ejemplitos en particular, que creo que estos cuatro ejemplitos no estaban en la actividad anterior. Y quiero que hagan el ejercicio de factorizarlos. Quiero que miren cuidadosamente la estructura de la expresión. Y quiero entonces que a partir de esa estructura traten de factorizar cada uno de esos cuatro polinomios o expresiones. Y discutimos si hay algún inconveniente. Quiero que lo traten solitos, unos 10 minuticos, y si hay alguno en el cual ustedes digan, no sé, no pude avanzar, no se me ocurrió cómo, pues en ese caso entonces nosotros entramos a revisarlo y clarificar. Entonces, por favor, 10 minuticos como para cerrar esta parte de factorización y entro a consultar. ¿Les parece? Sí, profe. Listo, pues, por favor.
¿Cómo van? Paula, Daniel, creo que Caterín se fue. ¿Cómo van? Pues bien, profe. De, de todos, el primero me generó una duda. O sea, El primero. sí. Déjame lo revisamos entonces. Va a revisar el primero entonces. Ujú. Entonces, x al cubo más 4 por x al cuadrado por y más 49x. Entonces, casi siempre el ejercicio complejo de estos trabajos o de este trabajo es identificar cuál es el caso de factorización más pertinente. Entonces uno tiene que tratar de ir como de lo básico a lo complejo. Y entonces, a la hora de, digamos que, analizar esta expresión, lo más básico que uno ve es que hay un factor común, que ese factor común es x. Si yo factorizo la x, me queda x al cuadrado más 4 por xy más 49. ¿Sí lo escribí bien? Ah, estoy diciendo, no me falta un pedazote. X al cubo por y al cuadrado. Entonces, aquí cuando factorizo esto, queda x al cuadrado por y al cuadrado. Digamos que esa parte de factor común, pues es lo más sencillo que uno logra visualizar. Yo creería que posiblemente eso lo identificaron, que había un factor común para esta expresión. Y ahora la pregunta que queda es si a esto algo se le puede hacer, si hay alguna manera de factorizar más esta expresión. Si no se pudiera factorizar más, pues nos tocaría quedarnos con esta expresión como está. Pero para mirar si esto se puede factorizar, quiero que hagamos este ejercicio. Yo sé que x al cuadrado por y al cuadrado es lo mismo que decir x por y elevado al cuadrado. Esto digamos que es una propiedad también de la potenciación, que si tengo dos números elevados al mismo exponente, o mejor dicho, que si tengo una multiplicación elevada a un exponente, yo puedo separar cada uno de los factores y elevarlos al exponente. X por y al cuadrado es lo mismo que x al cuadrado por y al cuadrado. Entonces tengo x por y elevado al cuadrado más 4 por xy más 49. Entonces lo que hago es reescribir esto como un cuadrado. Y entonces tengo esto al cuadrado. Y mira que tengo esto al cuadrado más 4 por esto mismo más 49. Y entonces, si yo pudiera encontrar un par de números que multiplicados me den 49 y que sumados me den 4, tendríamos que mirar si efectivamente estos números existen. Yo podría hacer lo siguiente. X por Y, otro factor, X por y los dos números que encontrara ahí sería los que pondría sumando o restando, bueno, sumando, ya sea negativo o positivo, al XY. Entonces aquí lo que hay que encontrar, si existe, y ese ejercicio no siempre es tan fácil, es un par de números que multiplicados den 49. Ah, aquí hay una torpeza mía. Aquí era un menos. Y miren cómo ese menos me cambia todo. Aquí va menos, aquí va menos. Entonces aquí
los dos números multiplicados deben dar 49 y sumados deben dar -4. Si los encuentro, puedo hacer esta factorización. Si no los encuentro, pues entonces me toca quedarme hasta esta expresión. ¿Sí me hago entender, Daniel? ¿Sí me sigues con la idea hasta ahí? Sí, profe. Listo. Entonces, la pregunta es, ¿cuál par de números, o será que hay un par de números que multiplicados, que se ve como complejo, ¿no? Que multiplicados de 49 y sumado de -4 no pareciera verlo, ¿cierto? Sí, profe. No, yo no encontré números. Porque es que 49, la única forma en la que se puede descomponer es 7 por 7. Y pues 7 más 7 no nos va a dar -4. No sé, estoy tratando de pensar de qué otra forma uno puede multiplicar para llegar a 49. Entonces, lo que les digo, si yo no puedo encontrar ese par de números que sumado me dé -4 y multiplicado me dé 49, entonces yo no puedo avanzar a la factorización. O mejor dicho, me toca quedarme simplemente con este factor común. ¿Sí me hago entender, Daniel? Y lo mismo, Paula. Sí, profe. Sí, señor. Entonces deben tener en cuenta que esos casos de factorización que nosotros veíamos, especialmente los que veíamos la vez pasada, de que una suma, que la suma me dé un número y la multiplicación me dé el otro número, pues naturalmente solo se puede hacer si aparecen o si uno encuentra o si existen esos números. Si no existen esos números, pues naturalmente no podemos avanzar en ese proceso de factorización. Naturalmente uno podría pensar en números fraccionarios, es decir, en un par de fraccionarios que multiplicados nos den 49 y sumados nos den -4. Si nosotros encontráramos esos números, así fueran fraccionarios, que es posible que existan, pero ya en los fraccionarios, la factorización tendría que hacerse con números fraccionarios. Entonces yo quiero que dejemos esto para pensarlo. Nota, si los números, llamémoslos A y B, ¿qué caso es? Este es lo que llamamos el caso. Este es el caso 3. No, perdón, el caso 2. Del caso 2 de acuerdo a como lo tenemos nosotros planteado arriba. Son fraccionarios, pues la factorización se hace en términos de fraccionarios. Es decir, siempre nosotros hasta ahora hemos encontrado es el número entero, los números enteros, pero también se abre la posibilidad de que los números que sirvan para esto, lo que pasa es que son más complicados de encontrar en ese caso. Incluso no fraccionarios, también a veces utilizan irracionales. Pero si nosotros podemos encontrar los fraccionarios, pues entonces esos serían los que nosotros utilizaríamos. Tampoco creo o tampoco me parece que haya números fraccionarios que logren eso. Pero si uno lograra encontrarlos, pues entonces uno podría hacer la factorización en ese caso. Entonces, ese segundo caso de factorización está sujeto a que existan ese par de números que me permitan desarrollar
ese proceso. ¿Sí? ¿Sí vamos bien? ¿Sí clarifico? Daniel y Paula. Sí, profe. Sí, señor. Listo, pues. No sé si hay algún problema con alguno de los otros. ¿Sí alcanzaron a revisar los otros? Sí, señor. ¿Y bien? ¿Sin inconveniente? Por mi parte, sí. Creo que Caterín se fue. Daniel, con los otros, ¿tuviste algún problema? No, profe. Listo, pues. Bien. Entonces hagamos nuestra pausita. Hagamos nuestra pausita de 10 minuticos. Y yo quiero que en la segunda parte abordemos algunos aspectos de simplificación de fracciones utilizando precisamente estos procesos de factorización. Y con eso trataríamos de darle cierre hoy a nuestra discusión sobre temas algebraicos. ¿Listo? 10 minuticos entonces de pausa y volvemos para discutir un par de ejemplitos. No me voy a extender demasiado, simplemente como para que vean la idea de cómo se pueden simplificar fracciones utilizando factorización. Nos vemos en 10 minuticos.
Listo. ¿Me escuchan? ¿Todos me oyen? Confírmeme, por favor, que me están escuchando. Sí, señor. Listo, pues. Entonces, como les decía al principio, para cerrar esta parte del álgebra o de la manipulación de expresiones algebraicas, naturalmente el álgebra es como mucho más amplia, pero pues estamos tomando como conceptos y procedimientos claves, teniendo en cuenta pues nuestra disponibilidad de tiempo. Hoy o quisiera como discutir algunos ejemplitos básicos de lo que es la simplificación de expresiones algebraicas que involucran cocientes, particularmente cocientes de polinomios. Y en ese proceso de simplificación entra de manera clave el proceso de factorización o los procesos de factorización que hemos estado presentando hasta el momento. Entonces, este primer ejemplo es, digamos que, de los más básicos en ese proceso de simplificación. Yo tengo dos polinomios en cociente y yo quiero exhibirlo de una manera más simplificada. Entonces, para ese proceso es central factorizar cada uno de los términos en la fracción. Entonces, factorizo el numerador y factorizo el denominador. Y la factorización en este caso, pues simplemente corresponde a una factorización, llamémosla del caso 2, o de los polinomios de la forma x al cuadrado más ab por x más a por b. Es decir, esos polinomios donde debemos encontrar el par de números que multiplicados nos den el último y sumados nos den el siguiente, el que acompaña a la x. Y entonces, cuando yo hago esta factorización, me queda esto en el numerador y esto en el denominador. Me queda x menos 3 por x más 2 en el numerador y x menos 3 por x menos 4 en el denominador. Y entonces, a partir de esa factorización, nosotros determinamos qué factores comunes aparecen tanto en el numerador como en el denominador. Y si hay uno de esos factores comunes, tanto arriba como abajo, yo los puedo cancelar. Es decir, divido ese factor común tanto arriba y abajo y me queda 1. Y pues como 1 multiplicado por cualquier cosa, pues no se escribe, entonces la expresión me queda x más 2 por x menos 4. Entonces, este primer ejemplo ilustra una idea clave en el proceso de simplificación de fracciones. Y es que si yo tengo un factor, y quiero clarificar totalmente que estamos hablando de factores, un factor común en el numerador y denominador de una fracción, entonces nosotros podemos cancelarla. ¿Sí estamos claros con la idea? ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, señor. Entonces, ese primer ejemplito es una ilustración de cómo la factorización nos permite hacer esa simplificación.
Este es otro ejemplito donde se involucran otros casos de factorización. Entonces quiero que miremos cuidadosamente la secuencia de pasos. Yo tengo nuevamente un polinomio sobre otro polinomio y entonces en este caso lo recomendable es primero hacer una factorización por factor común. Entonces, aquí arriba un factor común es 2, aquí abajo un factor común es 4. Y entonces factorizo el 2 arriba, factorizo el 2 abajo. Y una vez hago esa factorización por factor común, entro a factorizar cada uno de los trinomios que me está quedando. Y entonces me queda x al cuadrado más 3x menos 4 arriba y 2 menos x al cuadrado abajo. Y entonces entramos a factorizar usando nuestro caso 2. Miren cómo el caso 2 es tan recurrente. De hecho, el caso 2 abarca incluso otros casos de factorización. Simplemente como un dato informativo, el caso del trinomio cuadrado perfecto es un caso particular de este caso de factorización. Entonces, pues aquí la idea, como siempre, es organizar y tratar de encontrar ese par de números que me permita hacer la correspondiente factorización. Entonces, el trinomio de arriba se factoriza como x menos 1 por x más 4. El trinomio de abajo se factoriza como 1 menos x por 2 más x. Aquí estoy simplemente aplicando ese caso de factorización que se hace tan recurrente para nosotros. Si estoy siendo clarito hasta acá, si es claro de dónde salen todos estos factores que estoy escribiendo. Hasta el primer renglón. ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, señor. Listo. Y entonces, ahora miramos qué podemos cancelar. Y entonces aquí aparece un hecho que es, digamos que, usual cuando uno trata de hacer estas simplificaciones. Y es que aquí aparece un factor y abajo aparece no exactamente el mismo factor, sino con los signos cambiados. Aquí arriba yo tengo x menos 1 y aquí abajo tengo 1 menos x. Entonces, si yo quiero tratar de cancelar o simplificar estos dos factores, pues lo que hago es tratar de cambiar alguno de los dos, naturalmente a partir de procesos de factorización, para que me queden iguales. Y en este caso, lo que uno hace para cambiarle el signo es factorizar menos 1. Menos 1 o 1 son factores que siempre se pueden factorizar. Entonces yo saco el menos 1 y al factorizar el menos 1, este 1 menos x se convierte en x menos 1. Y por otro lado, el 4, pues naturalmente es 2 por 2, y entonces empiezan a aparecer expresiones comunes arriba y abajo. El 2 se cancela con uno de los dos de abajo. Ahora sí el x menos 1 se puede cancelar con este x menos 1. Y me queda esta expresión que aparece en el último renglón. Voy a centrarla para que se vea un poquito más clara.
Entonces quiero que miren todo el juego algebraico que nosotros estamos haciendo sobre la expresión. Nosotros hacemos procesos de factorización, pero esos procesos de factorización están encaminados a que yo pueda cancelar expresiones comunes en numerador y denominador, de tal forma que yo pueda simplificar la expresión que originalmente tenía. Si es clara la ilustración del ejemplito, ¿sí me hago entender? ¿O alguien tiene alguna pregunta? No, profe. Bien. Entonces, miren cómo la factorización tiene una aplicación hacia la simplificación de otras expresiones. Aquí toda esta teoría algebraica y aritmética que hemos discutido se puede combinar con ese propósito de que las expresiones, en particular, en este caso, las expresiones fraccionarias, queden de una manera mucho más simplificada. Entonces, como para verificar la claridad de este proceso, si no hay preguntas, claro está, quiero por favor que traten de simplificar estas expresiones. Simplificar estas fracciones. Miren que dos fracciones algebraicas, te las voy a llamar así, fracciones algebraicas, es decir, fracciones que involucran símbolos de letra incógnitos, por decirlo de alguna forma, o sin un valor específico. Entonces, quiero que hagamos ese ejercicio 10 minuticos. 10 minuticos para ver qué tan claro es este proceso de simplificación. ¿Listo?
¿Listo? ¿Problemas? No, señor. No, ¿Clarito profe, todo? Dime. no, sin problemas, profe, sí, ya. Perfecto. Entonces voy a revisar por lo menos uno de ellos y cerramos nuestra sesión de hoy. Y cerramos, como les decía, la parte algebraica. Entonces, voy a mirar el primero. Menos 27x más 24 sobre 2x a la 3 menos 16 al cuadrado más 14x. Entonces, rápidamente salen algunos factores comunes. Aquí arriba sale 3x al cuadrado menos 9x más 8. Y aquí abajo, como factor común, sale 2 por x. Miren que abajo 2 y x son factores comunes. Y me queda x al cuadrado menos 8x, perdón, más 7. Y pues la factorización se hace bajo pues ese mismo caso. Miren cómo es ese caso de recurrente, el de encontrar el par de números. Aquí arriba quedaría x menos 8 por x menos 1. Y aquí abajo quedaría x menos 7 por x menos 1. Y pues claramente el factor que podemos cancelar es el x menos 1, que aparece tanto arriba como abajo. Y entonces la simplificación sería esta. Entonces el proceso, digamos que es sencillo, siempre y cuando uno tenga claridad sobre esas reglas de factorización. ¿Listo? ¿Sí les había quedado así? Sí, señor. Listo, pues. Bien. Entonces, esto era como lo último que quería discutir de esta parte algebraica. Como les decía al principio, la álgebra es bastante amplia y naturalmente hay muchos temas y muchos conceptos que uno puede revisar, pero pues yo digamos que he seleccionado ciertos temas concretos que me parecen pertinentes y fundamentales para el desarrollo de sus asignaturas posteriores e incluso para las asignaturas que puedan estar viendo durante este semestre. En ese orden de ideas, la próxima clase, como les decía, vamos a hablar de trigonometría. A eso no le quiero dedicar demasiado tiempo. Yo esperaría máximo 1 o 2 sesiones, donde hablemos de las generalidades de los aspectos o propiedades trigonométricas más básicas y de algunas identidades que nosotros podemos analizar a partir de esas funciones, para que podamos meternos posteriormente de lleno con la parte de lógica y conjuntos. Entonces, nos vemos de hoy en 8. Muchísimas gracias por su tiempo. Que terminen de pasar un feliz día. Gracias a usted, profe. Hasta luego. Que estén muy bien.
Gracias, que tenga un buen día, profe. Gracias. Lo mismo que estén Hasta muy luego. bien.